Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues vamos a hacer fracciones con el mismo denominador y diferente denominador, ¿ok? Lo que se conoce en español como fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, o heterogéneas, que son las que tienen diferente denominador. Bien, dicho esto, vamos a trabajar con esta primera suma de fracciones, ¿verdad? Y vamos a verlo gráficamente para entender qué es una fracción realmente. Mira, tenemos el mismo denominador, por lo tanto, en este caso, yo voy a pasar el 6 después del igual, porque es el mismo denominador, y sumo el numerador, que es 1 más 2 es 3, ¿ok? ¿Y qué es esto? Pues esto es 3 sextos, pero 3 sextos también se puede simplificar. Voy a terminar todo y después lo vemos gráficamente, ¿ok? ¿Qué es simplificar? Pues buscar la fracción equivalente más pequeña, la que no se pueda reducir más. ¿Okay? En este caso, ¿okay? Voy a ponerla acá. ¿Okay? Mira, voy a poner el igual acá. Y es este resultado que lo voy a pasar acá. ¿Okay? Pero ya simplificado. ¿Okay? Para no ocupar el espacio de esta gráfica, para explicar esta misma fracción en la gráfica. ¿Ok? Y buscamos un número que dividimos el denominador y el numerador por ese mismo número. ¿Ok? En este caso, 3 tiene tercera, que 3 dividido entre 3 es a 1, ¿verdad? Y 6 dividido entre 3 es 2. ¿Ok? Quiere decir que si tú multiplicas 3 por 2 te da 6 y 1 por 3 es 3. Por lo tanto, la simplificación final es 2 en el denominador y 1 en el numerador. Esto es un medio. Pero vamos a explicar gráficamente esto que está aquí. Mira, un sexto es una parte de un bizcocho que hemos dividido en 6 partes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Vamos a poner los numeritos acá adentro. 1, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos y 6 pedazos. ¿Qué significa esto? Un sexto es esta parte solamente. Mira, la voy a pintar. Esto es un sexto. ¿Ok? Esto aquí abajo lo podemos ver como un sexto. Y le voy a sumar 2 sextos. O sea que voy a coger 2 partes adicionales. Esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Ok? Estas dos completitas. Y aquí, esto que está aquí es 2 sextos. ¿Qué pasa? Que si yo sumo un sexto más 2 sextos, me va a dar este resultado que está aquí, ¿verdad? Tengo una parte, 2 partes y 3 partes, 3 partes, que es siempre el numerador. Las partes que yo tomo es el numerador. ¿De qué? De todo el bizcocho, que tenía 6 partes, ¿ok? Y si eso es un bizcocho y tú te comes 3 pedazos de 6, sabes que te comiste 3 sextos. Esto se puede simplificar buscando un número que divida tanto el numerador como el denominador, y en ese caso es este resultado, que sería un medio. Y esto es una fracción homogénea o con el mismo denominador. Vamos a ver ahora 9 ejercicios rapiditos
y seguimos aprendiendo. Bueno, vamos a trabajar con estos 9 ejercicios, ¿ok? Y vamos a ello. Una vez que hemos explicado, ¿verdad? Todo, todo esto, ¿verdad? Todo esto que está aquí. Y lo hemos confirmado. Pues vamos a hacerlo, ya no vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? La forma gráfica. Pero sí, vamos a ir rapidito a cómo se hace. Si tú quieres para el video, ya que están todos los ejercicios ahí, lo haces, ¿ok? Y entonces lo verificas con el mío. Yo voy a ir a explicarlo, ¿verdad? Como dicen los italianos, piano, piano. Bien, mira, tenemos aquí fracciones, el número 1, con el mismo denominador. Oye, ya yo te expliqué que voy a pasar el denominador, salgo de esa parte de la operación porque no va a cambiar. Y procedo a sumar. 3 más 5, 8. Oye, pues pongo el 8 acá, dos ceritos acá uno encima del otro. ¿Ok? Y miro si puedo simplificar. Sí, puedo simplificar o dividir, ¿verdad? En este caso, 8 dividido entre 2 sería 4. Y este sería el resultado, 4. ¿Ok? Sería 4. Porque 4 por 2 nos da el numerador que es 8. Ok, vamos a ver el segundo que es una resta. Como es el mismo denominador, no va a cambiar. Pongo el denominador 7, ¿ok? Y procedo a la resta. 9 menos 5, 4. En este caso, no se puede simplificar más, pues lo dejo ahí, ¿ok? Otra suma con denominadores iguales. Procedo igual a poner el 6 en el denominador y procedo a sumar. En este caso, ¿verdad? ¿Cuánto suma 2 más 3? Pues 5. Y esto es 5 sextos. No se puede simplificar, por lo tanto, lo dejo ahí. ¿Ok? Cambio de color a rojo y seguimos. Pues como puedes ver, aquí tenemos el mismo denominador, por lo tanto, el denominador lo paso, ¿verdad? Porque es el mismo, va a ser quintos el resultado, o la simplificación, que es una fracción equivalente reducida, ¿verdad? Pues nada, sumamos 3 más 8, exacto, 11. Y como esta fracción no se puede reducir más, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y ahora tenemos una suma de 3 fracciones, pero tenemos la bendición, nunca mejor dicho, de que tiene el mismo denominador. Por lo tanto, pues, pasamos el 7 y pasamos a sumar. ¿Ok? Estamos hablando de que 10 más 9, 19, ¿verdad? Más 4, 23. Y ese 23 séptimos lo dejamos así, porque no se puede simplificar. ¿Ok? Y hemos por fin terminado lo difícil, que es sumar fracciones con el mismo denominador. Realmente lo dije de broma, súper fácil. Entonces vamos a hacer una resta 14 tercios menos 9 tercios. Oye, pues va a pasar lo mismo, ¿ok? Numerador y denominador. El denominador es 3, resto 14 menos 9 y es 5 tercios. Tampoco puedo reducirlo, ¿verdad? Por lo tanto, ese va a ser el resultado, ¿ok? Vamos a cambiar de color y ya seguimos con estas, que ya son unas fracciones heterogéneas porque no tienen el mismo denominador. ¿Ok? Déjame cambiar a azul. Ok, en estas fracciones voy a hacer la forma larga. Bueno, voy a hacer la forma larga, ¿ok? Para entender qué estamos haciendo.
porque es diferente denominador, y aquí voy a utilizar lo que se conoce como la carita feliz. El numerador de la primera fracción lo voy a multiplicar por el denominador de la segunda fracción, luego voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, y todo eso lo voy a poner en el numerador, y luego voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Lo vamos a ver de esta forma, mira, este por este por este, y luego esto se conoce también como la carita feliz, ¿ok? Multiplicar por la carita feliz. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Luego los dos denominadores. Hay más formas de hacer esto. Esta es la más sencilla de aprender, ¿verdad? Entonces, pues seguimos con la fracción, suma de estas dos fracciones, ¿ok? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar esta carita feliz, ¿ok? 4 por 5, ¿ok? Vamos a poner la forma larga, 4. No voy a poner el signo de por, porque pronto vas a entrar en preálgebra o álgebra, y ya voy a usar paréntesis como signo, ¿ok? Es la forma en que a mí me gusta explicar la multiplicación a muchachos y muchachas como ustedes. Entonces, voy a multiplicar ahora el 3, el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción. Y en este caso sería 3 por 8, ¿ok? Alargo esta línea, ¿ok? Luego voy a poner aquí el igual y resolver acá. Y ahora voy a multiplicar, ¿verdad?, la boquita de la cara feliz. 3 por 5, 15. Ya lo hago aquí directo porque ya tú sabes que sería 3 paréntesis 5 igual a 15. Pues lo estoy haciendo ya directo, ¿ok? Porque ya en el próximo no voy a hacer esta forma larga, ¿ok? Simplemente para que entiendas. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a poner aquí 3 por 5, ya que estamos en la forma larga, igual a 15, ¿ok? Y ahora pues resuelvo el numerador y el denominador, ¿ok? En este caso, ok, pues en este caso multiplicamos 4 por 5, ¿ok? Que nos va a dar 20, nos va a dar 20, más 8 por 3, que es 24, y 5 por 3 en el denominador, que es 15. Hacemos esta suma, ponemos aquí igual, y esto es 44, ¿verdad? Porque 20 más 24, 44, y 15 avos, ¿verdad? O sea que esta sería la solución de esta fracción que está aquí, ¿ok? Bien, vamos a hacer la resta que está en el número 8. ¿Ok? Pues esta resta pues va a pasar lo mismo. O sea, como son diferentes denominadores, voy a proceder con la carita feliz. ¿Ok? Y ya yo sé que 6 por 5, ¿verdad?, es 30. Ya, voy a poner de una vez acá el 30. ¿Ok? En vez de más voy a poner el signo que está aquí, ¿ok?, que es menos. Y voy a multiplicar el 9 por el 2. El 9 por 2, 18. Y abajo voy a multiplicar el denominador 9 por el denominador 5, que es 9 por 5, 45. Como siempre digo, las matemáticas, álgebra, precálculo, todo, tienes que saberte las tablas de multiplicar, porque las tablas de multiplicar son muy importantes para todas las matemáticas: suma, resta, multiplicar y dividir, y las fracciones. Ok, ahora procedemos a trabajar
con el paso siguiente. El paso siguiente es bien sencillo. Restamos el numerador, ¿ok? El 45 lo pasamos, que es el denominador, porque aquí no hay que restar nada. Y entonces 30 menos 18 sabemos que es 12. Pero si te fijas, 12/45 se puede simplificar, ¿ok? Y la simplificación, si dividimos entre 3 el numerador y el denominador, nos da 4/15. 4/15. Y esta es la respuesta de este ejercicio número 8, que es una resta. ¿Ok? Que es una resta. Ahora vamos al noveno, y el noveno es una suma. ¿Ok? Y en este caso, pues voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar ya directo. ¿Ok? Para cuestión de espacio, ya tú sabes que... deja ver. Ok, cuestión de espacio. Y voy a multiplicar 8 por 7, ¿ok? Que es 56, ¿ok? 56 más, déjame borrar esa línea distrófica que tengo aquí, ¿ok? Y la voy a poner 9 por 7, 8 por 7 es 56 y 4 por 1 es 4. Por lo tanto, 8 por 4 o 4 por 8 es 32. ¿Ok? Entonces nuestra suma en el numerador sería 60 32avos. Y si te fijas, 60 32avos se pueden simplificar entre 2. Y entre 2 es fácil, ¿verdad? Te va a dar 30 en el numerador. Fíjate que 60, 30 por 2 es 60. ¿Ok? Y 32 dividido entre 2 es 16. ¿Ok? Esto se puede seguir simplificando entre 2 porque son números pares, ¿ok? Y el 30 dividido entre 2 es 15, ¿cierto? Y el 16 se puede dividir entre 2, ¿cierto? 8 por 2, 16. Quiere decir que es el denominador es 8, ¿ok? Si tú quieres comprobar que lo hiciste bien, oye, solamente para comprobar, usa la calculadora. Al final que lo hayas hecho todo, ¿ok? No se te olvide. Pero seguimos en nuestro próximo video. Te voy a decir algo bien importante. Yo tengo aquí que el video anterior era de fracciones equivalentes. Fíjate que te he mencionado antes que cuando estamos haciendo una simplificación, estamos buscando una fracción equivalente, pero disminuyendo la fracción a su máxima expresión. ¿Ok? No se te olvide que si no sabes qué es una o cómo buscar una fracción equivalente hacia arriba o hacia abajo, miras ese video. ¿Ok? Pues hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Gracias por conectarte a mi canal y ver el video completo. Recuerda suscribirte, compartir el video con todas tus amigas y todos tus amigos. Oye, razonar es muy importante. Nuestro cerebro es tonto. Tienes que educarlo. Razonando. No olvides darme un like, compartirlo con tus amistades nuevamente y marcar la campana. Te va a notificar cuando yo suba nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.